Y en este viernes de cultura tenemos a nuestro invitado aquí y es Felipe Vega de la Cuadra. Hoy lo tenemos aquí para conversar de esta faceta de escritor. Siempre usted lo ve aquí como analista de la coyuntura política y en esta mañana, en este viernes de cultura, lo hemos invitado en esta nueva faceta para conversar sobre su reciente novela, una novela histórica, La libertad que no llega. Bienvenido, Felipe, qué gusto tenerle aquí nuevamente. Gracias, Amanda. Bueno, contarles un poco sobre esta condición mía de escritor, que ha sido una condición, yo he sido escritor de closet, vamos a llamarlo así, que está de moda esa visión. Pero tú tienes una serie de facetas, eres politólogo, Claro, escritor, pero he sido escritor toda mi periodista. vida. He Ujú. sido toda mi vida, pero no me atrevía a publicar. Yo siempre hacía, como he dicho varias veces, glosando a un escritor español, hay que hacer una buena hoguera con unos malos versos. Entonces yo quemaba muchísimo todo lo que escribía. Hasta que, ahí llega nuestro querido Isca Nacín Flores, un saludo gigante, hasta que Abdón Uvidia, que había leído mis escritos, Te me puso contra la incentivó. pared, no, me puso contra la pared y me dijo, oye Felipe, vas a Wow. ser el mejor escritor post-mortem del Ecuador. Se te va a conocer después de que te mueras. Ujú, Y me dijo, publica, ujú. y vas a publicar. Y me empujó hasta publicar y rompí el tabú a los 50 años de edad, ¿no? Ahí Pepe Carrión, la hija del gran Benjamín Carrión, que publicó su primera novela a los 70 años, en la presentación de su libro me dijo, Felipe, me ha costado mucho publicar, mucho, porque es muy difícil que la hija de Benjamín Carrión Claro, pueda publicar algo que ha una escrito gran ella. responsabilidad. Es una responsabilidad y un pudor gigantesco. Entonces yo creo que eso me pasaba a mí. Claro, y te pasaba porque, verás, la gente que nos escucha, a ti te conocen como analista político aquí en Radio Medio Mundo, pero no saben que tú vienes de la vena del escritor José de la Cuadra, que es tu abuelo. Es mi José de la abuelo. Cuadra, que es el escritor ecuatoriano, un gran escritor ecuatoriano que ha escrito estas obras de La Tigra, Los Angurimas y otras obras. Claro, Hornos, Repisas. Creo que es uno de los más grandes narradores que ha tenido el Ecuador y es el papá de mi mamá. Ujú. Entonces yo crecí, viví, escribí bajo la sombra de mi abuelo. No podía yo publicar nada que no se le acerque a la calidad del más grande escritor ecuatoriano. Entonces eso fue un También un peso, peso. un Ujú. peso muy grande, que pude romperlo gracias al cariño de Pepe Carrión, de la hija de Benjamín, y gracias al empuje y reto que me puso Abdón Uvidia, amigo mío de muchísimos años, y que conocía mis escritos, y que es el culpable de que esta novela exista, ¿no? Porque yo estaba dispuesto a quemarla. Cuando ya la habías escrito. Claro. Y ahí, y claro, te incentivaron a que no lo hagas. Y nosotros quisiéramos un poco conocer también esta faceta de escritor. Escribir esta novela que tiene 700 páginas, una novela histórica, no es fácil, Felipe. No. ¿Qué trabajo has hecho tú? ¿Has investigado? Porque es una novela con personajes históricos y de esta época de la emancipación, de la época de hace 200 años que hablas sobre este periodo. Sí, yo venía escribiendo un ensayo grande, que lo tengo inédito, está por alrededor de las 1000 páginas, de la historia del Ecuador. De la historia desde que estos territorios fueron poblados por estos hermosísimos aborígenes que pudieron llevar la concha spondylus a México, que eran navegantes que se integraron en la cultura chorrera, que unieron platino y oro desde esa Claro, época ujú. hasta la época contemporánea. Me pasé varios años escribiendo eso y lo tengo por ahí. Y me salió la inquietud de un periodo del cual hay muy poca narración. Ujú. Hay mucho material, pero hay una visión bastante sesgada, que es el periodo de la independencia del Ecuador.
Entonces me puse a investigar y me tomó 5 años investigar esto. Yo ya venía investigando lo otro alrededor de 6, 8 años, pero 5 años me tomó investigar este periodo, desde 1791, cuando vienen las reformas borbónicas a América y se crean las sociedades económicas de amigos del país, que las fundó Carlos III, rey de España. Desde ahí que empezó la Ilustración americana hasta 1839, tal vez, cuando ya tenía 9 años de vida la República del Ecuador. Este periodo está condensado en esta novela. En la novela. Y me decidí no a contarlo como historia, eso es lo que yo quería sino preguntarte, como novela. ¿por qué como novela? Porque leer historia es bastante árido. Uh-huh. Es bastante árido. En cambio, leer una novela es leer una narración. Yo de niño leí mucho, de joven leí mucho, de adulto leo mucho, pero de niño me fasciné con todas las historias y las novelas de viaje, Emilio Salgari, Julio Verne, El testamento de un excéntrico que recorre todos los Estados Unidos y que te cuenta todo el viaje por los Estados Unidos, 5 semanas en globo, la vuelta al mundo en 80 días que recorre el mundo entero, los viajes de Ibn Battuta, el viaje de Marco Polo, todo eso me fascinaba, y creo que el siglo XIX, es decir, el 1800, es el siglo de los viajes y de los descubrimientos, y del descubrimiento de la ciencia y de la Ilustración americana. Entonces yo dije, esto tiene que ser una novela de viaje, y me encontré el pretexto perfecto. Antes del 1812, 1810, es tomado prisionero Antonio de Nariño, el primer presidente de Cundinamarca, del sur de Colombia, del Estado Libre de Cundinamarca, el quien independizó esa porción de la entonces virreinato de la Nueva Granada, y le tomaron preso en Pasto y le trajeron a Quito. Y de Quito, el que le tuvieron preso en el cuartel real de Lima, le llevaron a pie por Guayaquil hasta un barco, y con ese barco por el Cabo de Hornos le llevaron hasta Cádiz, porque no podían llevarle por el norte, no podían ir hacia Panamá, Cuba, y que era la ruta normal, porque el sur de Colombia era independiente y él era el presidente de ese territorio, entonces le hubieran liberado. Ese viaje, que es real y es histórico, en ese viaje estuvo el obispo Cuero y Caicedo, José Cuero y Caicedo, que había sido... Entonces esto sucede en 1814, perdón, me estoy equivocando, no 14, en 1812. Antes. No, esto está en la novela muy, muy bien contado, ya son varios años y algunos datos se me escapan. Pero en el 1812, después del segundo gobierno de Quito, porque el primero fue en 1809, del Estado Libre de Quito, y del 1812 el segundo, y en ese fue el obispo Cuero y Caicedo presidente del Estado Libre de Quito. ¿Ya? Él fue llevado preso con Nariño. ¿Y cuentas estos relatos en tu obra? Todo está contado. Quien lee esta novela se queda... Puede entender la historia y también con claro. Entonces se queda en Lima, enfermo el obispo Cuero, y Nariño sigue hasta Cádiz, donde se encontraba otro gran precursor preso en la Carraca de Cádiz, en la cárcel de la Carraca, que era Francisco de Miranda. Claro, yo en el viaje hago que vaya un personaje que existió realmente y que no es ficticio, el presbítero Francisco Rodríguez de Soto, quiteño, tesorero de la catedral. Y a través de ese personaje cuentas toda la historia de ese periodo de la independencia. Todo el viaje y la estancia en Cádiz y la prisión en Cádiz, y a través de las conversaciones con Nariño, de los recuerdos con Miranda, también toda la historia de la independencia, el grito de la independencia, ¿Qué personajes aparecen dentro de tu obra? Cientos,
cientos de personajes. Sí. Todos los marqueses, no solo el marqués de Selva Alegre, sino también el marqués de Villa Orellana, el conde de Gijón, el conde de Villa Florida, la marquesa de Maenza, o sea, toda la aristocracia local aparece, pero aparece bajo una mirada importante que es romper ese mito un poco perverso de los libertadores. Que se creó cuando el gran Benjamín Carrión dijo que era una revolución hecha por unos marqueses de mentirijillas, y no eran unos marqueses de mentirijillas. No me importa la condición aristocrática, eran patriotas, patriotas que perdieron todo. Juan Pío Montúfar perdió a sus hijos, su hijo Carlos fue fusilado en Tunja, perdió todos sus bienes, el obraje de Chillos, todas sus haciendas, sus casas. A su hija le persiguieron brutalmente, a su hermano le metieron preso. Ser aristócrata y en esa época y no ser realista también debió haber sido una situación bastante complicada. Lo que pasa es que hay que entender, y la novela cuenta esto, que la independencia de nuestros países no se da un poco porque a alguien se le ocurre. Empieza la independencia en el 1792. ¿Por qué empieza? Porque la bula de Alejandro VI, el Papa Borja, que dividió el mundo luego de la llegada de Colón a América, y dijo, lo que esté luego de este meridiano hacia Occidente, todo lo que quede hacia Occidente va a ser gobernado por España. Y todo lo que quede hacia Oriente va a ser gobernado por cualquier país que lo conquiste. Eso dice el Papa Alejandro VI para poner orden en la conquista. Pero pone una cláusula, y la cláusula es que entrega el dominio de las tierras descubiertas, dice la bula, de las tierras descubiertas, a quienes las descubrieron por 300 años. Y eso es lo que generó. Ese es el límite que puso el Papa Alejandro VI. Cuando se cumplen los 300 años, es decir, en el año de 1792, la Iglesia americana dice, bueno, se acabó el dominio de España. Esto ya no pertenece a España, esto ya no pertenece a Portugal, esto no pertenece a Francia, porque la bula del Papa Alejandro VI da por terminado hoy, el 12 de octubre de 1792, el dominio colonial de estas potencias europeas. Y es la Iglesia la que plantea eso. Y exige la salida de España, de Portugal, de Francia, de los territorios del continente americano. Por eso es que hay tanto cura libertario. Morelos, en México, Cueri Caicedo, en el Ecuador, el obispo Bartolomé de las Heras en Lima, ¿no? y una gran cantidad de obispos. Y a esto se suma la decisión del rey francés que gobernaba España, el rey Borbón, de hacer una reforma, porque él pregunta y dice, todo esto está en la novela, ¿no? Todo lo que yo les estoy contando son 700 páginas. Está contado en la novela. El rey francés pregunta y dice, oigan, y dueño, cuando llega a ser rey de España es dueña del mundo, ¿y cuáles son mis posesiones, cuáles son mis propiedades en América? Y le dicen, señor, ninguna. ¿Cómo que ninguna? No, ninguna. ¿Y quién es el dueño de todo? Dicen los jesuitas. Y después lo sacan a los jesuitas. Efectivamente eran los jesuitas. Entonces Carlos III dispone la salida de los jesuitas de América y que se tomen todas sus posesiones. Entonces, la Iglesia Católica primero obedecía la bula del Papa Alejandro VI, que se acababa el dominio europeo en América. Y segundo, defendía a los jesuitas, a quienes el rey les quitó todo y les expulsó de América. Entonces, esos dos elementos son los que generan la independencia y las independencias en este país. Y fíjate que quien genera la primera visión de independencia es un jesuita peruano, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que salió cuando Juan de Velasco también salió de acá. Juan de Velasco se fue a Faenza a escribir las maravillas que escribió, porque es el mejor novelista del Ecuador, se inventó maravillas sobre nuestra historia. Y
Juan Pablo Vizcardo y Guzmán fue a plantear la necesaria independencia de América. Y él se crea la idea de la Gran Colombia. Él crea la idea de la Gran Colombia y escribe en unos cuadernos de eso. Muere Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. ¿Y quién le sigue esas ideas? Y antes le entrega los escritos al embajador norteamericano en Londres. Fíjense ustedes cómo se ha ido tejiendo la historia, ¿no? Y esto está aquí, ahí en la novela. En la novela. Y el embajador norteamericano en Londres le entrega a nada menos y nada más que al generalísimo Francisco de Miranda, le entrega los escritos de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Y el generalísimo Miranda, que venía siendo uno de los mariscales de la Revolución Francesa, uno de los generales de la independencia norteamericana, yo creo que es uno de los personajes más grandes que ha tenido este continente, ¿no? Estuvo en la independencia norteamericana, estuvo en la Revolución Francesa, consta en el Arco del Triunfo su nombre como uno de los mariscales de Francia, se salvó del gran terror, todo está en la novela, se salvó del gran terror de Robespierre, se salvó de la guillotina. Es el único general mariscal francés que se salvó de la guillotina por su propia defensa. Y la defensa está contada en la novela. También. Bien. Entonces él, con ese escrito de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, dice: este es el destino de mi continente, de nuestro continente. ¿Y vino con esas ideas para...? No vino. Todavía no vino. Él crea varias logias masónicas, que se llaman las logias lautarinas, que la historia de la participación de los masones también está en esta novela. Y que también auspició, ¿no?, parte de la publicación. No, la presentamos en la Gran Logia Equinoccial, porque algún hermano masón había leído la novela y le pareció que era necesario presentar en la Gran Logia Equinoccial del Ecuador, porque aquí está la historia de la masonería en el Ecuador, y en Colombia, y en Perú, y en Venezuela, y en Chile, ¿no? Está contada toda esa historia. Bueno, son esas logias lautarinas las que arrancan la independencia tras una carta que escribe Francisco de Miranda a todas esas logias, en México, en Guatemala, en Centroamérica, en Nicaragua, en Ecuador. Le escribe a Juan Pío Montúfar y le dice: tenemos, ya que Napoleón ha entrado en Francia, que es la historia, entró Napoleón en Francia, la historia de España también está contada, ¿no? Muy ligeramente, esto no es muy pesado, son 700 páginas que la gente que ha leído las lee con mucha apasionamiento y sin parar, porque es una novela de viaje que te va dando información sobre la historia, información que conoces de lado. Bueno, entonces escribe esa carta, recibe Juan Pío Montúfar esa carta acá, y la carta le dice: ya que Napoleón ha tomado España, ha destituido, porque abdicó Carlos III, ¿no?, y ha destituido a Carlos IV de Borbón, Carlos IV de Borbón, y le ha tomado preso a su heredero, que era Fernando VII, le ha tomado preso y le tiene en el castillo de Valencay encerrado. Entonces no hay rey en España. Tenemos que hacer juntas, como se han hecho en Sevilla. Y claro, ya proponen unas repúblicas, ya no monarquías. De gobierno, y ustedes hagan lo mismo en América. Entonces cada país, empezando por Quito, que es nuestro territorio, se llamaba Real Audiencia de Quito, Quito empieza haciendo una junta, y Chuquisaca. Claro, hizo la junta. Y luego entran Chile, Cundinamarca, Centroamérica. Las juntas del gobierno. Empiezan a crear juntas de gobierno mientras el rey esté preso. Ese es el grito de independencia del 1809. Del 10 de agosto de 1809. Felipe, ¿y por qué tú dices la libertad que no llega? ¿A qué se refiere? ¿Por qué ese título? Una reflexión que hace el personaje, porque está preso en Cádiz con todos los independentistas. Han muerto todos los independentistas. Los fusilaron. Fusilados unos, asesinados perseguidos. A traición otros.
perseguidos, expatriados, exiliados. Y él hace una reflexión y dice, sobre todo recordando la muerte de Nariño, porque Nariño, ese gran Nariño, dice, cuando las palabras son literales, cuando está agonizando, dice, esta libertad que tanto luchamos por construirla, se ha encargado de asesinar a sus hijos en la cuna, con sus propias manos. No. Entonces, él se queja brutalmente de cómo se viró el proceso de libertad en América y se convirtió en una nueva tiranía, que mató al mismo Bolívar, que mató a Miranda, que permitió la muerte de Nariño en una cárcel, de Miranda en una cárcel, que mató a Nariño de enfermedad en su tierra, que mató a todos, a casi todos, prácticamente todos. Entonces, Francisco Rodríguez de Soto reflexiona y dice, bueno, tanta gente ha peleado por la libertad en nuestro continente y la libertad no llegó. ¿Será que va a llegar algún día la libertad? Y creo que no llega hasta el día de hoy. Entonces, cuando yo discutía con el Abdón, sobre todo, Abdón Uvidia, el título de la novela y con Ramiro Arias, el editor, yo dije, bueno, aquí hay una libertad que no llega. Y el Abdón me dice, ese es el título. Y ahí decidieron la libertad que no llega, porque no llega. Yo dediqué esta novela a esos grandes hombres y mujeres de nuestra historia que están denostados. Mira. Y está denostada también la independencia por un grupo de personas que ha sido crítica. Como tú dices, la libertad que no llega, pero es importante como leer por qué es lo que pasó, ese hecho histórico que está, como tú dices, tergiversado, y esta novela podría darle algunas luces de poder entender. El primer presidente del Estado Libre de Quito, el marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar, segundo marqués de Selva Alegre, está enterrado en un cementerio en Cádiz. Yo tuve el privilegio de ir a mirar la tumba del marqués, una tumba perdida entre tantas en la parte antigua del cementerio de San José de Extramuros en Cádiz. Allí está perdido el cuerpo que buscamos con mucha énfasis de José Mejía Lequerica. Está perdido, botaron a una fosa común. Y el cuerpo de Monseñor José Cuero y Caicedo, el segundo presidente del Estado Libre de Quito en el año de 1812, y autor de la primera constitución que tuvo este territorio, estaba perdido en una tumba en las catacumbas de la Catedral de Lima. Pues ese cuerpo pudimos recuperar. Me siento orgullosísimo de haber sido con Raúl Vallejo Corral, que era lo trajeron para Ecuador. Haberlo traído. ¿No? Participó en el acto la actual alcaldesa de Otavalo, que en ese tiempo era vicealcaldesa de Quito. Estuvimos recibiendo con todo el honor que merecía el presidente José Cuero y Caicedo, uno de los patriotas más preclaros que ha tenido el Ecuador. Sabes que yo en la historia, según la historia de lo que nos han enseñado, es que el primer presidente de la República del Ecuador era Juan José Flores, pero mucho antes ya hablaban de esa independencia. Hubo dos estados libres. Hubo dos estados libres. El del 10 de agosto, que fue José Cuero y Caicedo vicepresidente y Marqués de Selva Alegre presidente, y el del 12 en donde José Cuero y Caicedo fue presidente. Entonces, mira tú cómo denostaron de todos nuestros patriotas. Yo les dediqué a ellos esta novela, pero después también dediqué a los grandes hombres y mujeres de la época que me tocó vivir a mí. Porque aquí han habido grandes hombres y mujeres que también han hecho transformaciones en el Estado ecuatoriano. Pero que no me imaginé cuando escribí la dedicatoria que iban a tener un destino parecido al de los grandes hombres y mujeres que hicieron nuestra independencia.
¿no? Es un destino parecido. parecido. El ataque, la cárcel, el exilio, el denostar, el hablar mal de ellos. Alguien 200 años después escribirá una novela como yo escribí esta novela 200 años después. Sobre esta época. Sobre esta época. Pero podría ser y tú, reivindicará, Felipe. No voy a vivir 200 años, y reivindicará lo que los grandes hombres y mujeres traicionados, perseguidos de este siglo han sufrido en el Ecuador. ¿No? Y no solo en el Ecuador, cuidado, en Perú, en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Brasil, México. Lo mismo en México, lo mismo que vivieron hace más de 200 años. Es una historia parecida. Es una cosa que se repite y se sigue repitiendo. Y no hay peor cosa que los pueblos repitamos los errores históricos. Porque esto nos llevó, este error histórico de haber denostado, perseguido, atacado, traicionado a los héroes de nuestra independencia y haberles tratado mal, ¿no? Porque aquí el primer presidente de nuestro Estado libre debería tener todo el honor del mundo, ¿no? Y lo único que tiene es reticencia y a veces hasta asco, ¿no? Y se le ha tratado muy mal al marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar, ¿no? Se hace lo mismo, y eso nos llevó a que tengamos de primer presidente un tránsfuga venezolano que se llamaba Juan José Flores, que era parte de una banda de delincuentes que se llamaba la Banda del Muñeco. Es que los sectores de poder siempre han intentado como aplacar todos estos procesos de resistencia, y tenemos como emancipación. Gran figura al gran Vicente Rocafuerte, que era vendedor de patentes de corso y negociante de empréstitos internacionales y traficante de armas. ¿Tú le haces justicia entonces a estos personajes? Yo trato de hacerle justicia a estos personajes. Trato de hacerle justicia a estos personajes y espero que algún rato también se haga justicia a los personajes de este siglo, ¿no? Que han sido sustituidos por traficantes, por tránsfugas, por vendedores de patentes de corso. Pero no después de 200 años. Felipe. No después de 200 años. Espero que no sea después de 200 años. Y que esa justicia histórica permita que el destino del Ecuador no sea el destino errático que tuvimos desde 1830 hasta hace pocos años. Muchísimas gracias, Felipe, qué gusto haberte tenido aquí y conociendo sobre esta novela histórica. Así que invitadísimos, ¿dónde pueden encontrar este libro? Ya se agotó, me decías. Son los últimos ejemplares de una edición que se hizo hace 2 años, hizo la Municipalidad de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito, apenas 500 ejemplares, y estos son los 2 últimos. Espero que se puedan poder publicar hacer más ejemplares. Una reedición un poco más asequible, porque es una edición fina, ¿no? Pero hacer una más de bolsillo, porque creo que es una novela que todos los ecuatorianos deberíamos conocer. Leer, ¿no? Sí, deberíamos leer. Es más, tengo esta lectura obligatoria que la debo hacer. Y me comentarás. Sí, y estaremos conversando. Muchísimas gracias, Felipe. Qué gusto haberte tenido aquí. Luego.